Zombies en Tonchihue. Que él era pobre sabía por lo que le contaban otros en la escuela y de lo que le repetían las profesoras en las clases de geografía y especialmente en las de historia. Así se sentía más aún cuando el diputado visitaba la finca con hijos y parientes de edad similar a él, todos con juguetes de plástico lindos de playa, con camisetas del Barcelona, de Esmeraldas Petrolero y otras raras que decían eran de un equipo de Inglaterra. Tonchi preguntó a su abuela por qué los muchachos del diputado son diferentes a él, a lo que su abuela le respondió: déjalos, que ellos son unos zombies. A diferencia de Tonchi, eran avispados esos pelaos. Mirándolos bien y con su cabeza analítica innata, Tonchi los catalogó como batracios de la calle, porque comían y se comportaban como los chanchos que su padre criaba en la finca, quienes solo jodían por antojos que costaban dinero. Envidia infantil sentía el tímido Tonchi, quien solo contadas veces había ido a Esmeraldas y no había comido muchas cosas como helado de cono ni uva de los serranos. La alcancía y la venta de los cangrejos alcanzaban solo para los nuevos lápices de colores de su preferencia, para una cadenita de oro falso o para los cromos, para un par de bolichas o un trompo. Esos pelaos pedían una botella de gaseosa, tomaban para aparentar 1 o 2 tragos y se bañaban entre ellos con aquel codiciado revuelto de agua, azúcar y componentes químicos patentado que destapa cañerías. Era la gaseosa oscura de botella gruesa, cuyas burbujas se sentían riquísimas en la lengua. Si la tomabas caliente casi te ahogabas, y si la tomabas muy fría te dolía hasta la cabeza. Esos pendejos jugaban con ella al carnaval y a la guerra con galletas de amor. Tonchi miraba con pena los pedazos revolcados de sus preferidas galletas que compraba con centavos en la tienda de Doña Fanny. El carro del diputado seguía camino a la hacienda con el grupo de engreídos. Si la ciudad hace avispar a los muchachos y todo se consigue en ella, debe ser entonces maravilloso vivir en ella, deducía el pequeño con su lógica infantil. Y así seguía craneando mientras el sol se ponía rojo y caía al mar, haciendo enfriar la arena seca. Como una iluminación le cayó la solución del cielo. Se dirigió a su padre a exponerle la idea y el por qué sería muy bueno mudarse todos a Esmeraldas, un paraíso incomparable frente a todos los pueblos medianos provinciales que no tenían ni un parque infantil. Nosotros no somos zombies, le respondió el padre y lo mandó a hacer los deberes antes de moler el maíz para los pollos. Pero su idea era excelente y la solución radical y más fácil para que todos, sin excepción, salgan de la miseria de un pueblo de 4 casas, en el que no se escuchaba ruido más que el de las máquinas que derrumban la loma y el sonido del mar a la distancia. Nada de autos, nada de buses, nada de sirenas, de pitos ni timbres. La segunda y posiblemente la última opción fue concurrir a su madre. Fue tan dulce y conmovedor el acto de explicación que casi llora su madre, quizá por la lástima de sentir el sufrimiento de su pequeño por la ambiciosa curiosidad que en su pueblo nativo nunca saciaría. Es que en Esmeraldas casi todos tienen carro. Hay bastantes automóviles que lo puedes hacer taxi y visitar a la familia cuando se sequen las carreteras. Hay plataformas y camiones de carga, y si quieres compras un colectivo que lleva gente hasta Las Palmas. Un colectivo lo pintamos de azul y blanco. Te consigues un muchacho que sepa contar a lloras y pueda prensarse los billetes en los dedos, y ganas bastante plata, decía el muchacho. Su sueño era ir al parque infantil del que tanto había escuchado, jugar en el sube y baja y quedarse todo el día allí. Ver películas en el cine Bolívar era un sueño que nunca había hecho realidad. Tonchi quería conocer la biblioteca en donde habían bastantes libros, solo para ver si era verdad que nadie hablaba, porque solo permitían niños si hacían silencio. El niño había escuchado de museo y no sabía qué era eso, pero supuestamente existía. El mal olor de la refinería y pestilencia de la barraca ya había percibido las veces que lo habían llevado al odontólogo a que se saque las muelas huecas por haber comido tanto ovo con sal o azúcar y haber chupado tanta caña. Otras cuantas veces había sentido ese mal olor cuando lo habían llevado a hacerse la coica con esas máquinas pompas de cortar pelo que son de mano y que a veces le alaban las mechas.
Pero ese olor era normal, y sus sueños no eran vivir cerca de la barraca, ni en el Pampón ni en los últimos rincones de la Guacharaca, sino donde vivía el diputado. Lo único que no le parecía muy bueno eran las escuelas, que eran mejores porque los profesores eran más bravos y los castigos dolían más que los reglazos de don Tito Arce. Luego de escuchar el repertorio y más razones sobre el cambio de domicilio, su madre lo abrazó, lo sentó en la banca del Guayacán, arrancó un pedazo de guanábana de la azotea llena de naranja, guineo maduro, papaya y más. Se lo ofreció diciéndole que no era posible, que a él, en Tonchihue, no le faltaba, ni le faltará nada aún sin un centavo en el bolsillo. Su madre le aseguró que cuando sea grande él podría ir a estudiar a Esmeraldas y si quería también a Guayaquil, pero para ello debería hacer los deberes bien hechos en lugar de andar jugando en los charcos o andar vagando en la playa solo y sin permiso. ¿Qué sabía Tonchi de dinero ni de futuro? Nada, pues poco le interesaba. Sin embargo, el tema de zombies se repetía en su cabeza y no lo dejaba en paz. El cuerpo de Tonchi crecía cada vez más al tiempo que el de su abuela se iba reduciendo poco a poco con el crecimiento de su tercera generación. El muchacho, ya estrenando colegio, con un pensamiento centrado, fruto de una inteligencia en proceso de madurez, concurrió a donde su abuela, mujer de pensamiento analítico y brillante en su memoria, a pedir una explicación de la palabra aún incomprensible. Tú no eres zombie, nieto de mi corazón. La masa cerebral que se encuentra en tu cabeza la pones en funcionamiento tú y no un individuo externo a ti, que no sea la supremacía que circula en ti y en todos los que actúan como tú en Tonchihue. En Tonchihue hay zombies, pero esta explicación llevó a Tonchi a pensar que su abuelita estaba loca. ¿Verdaderos zombies en Tonchihue?, pensó el muchacho y recordó a los pelados del diputado, quienes para ella eran zombies. El joven no comprendía y preguntó a su abuela por qué los consideraba precisamente a ellos, esos muchachos llenos de vida, zombies. La abuela inició su explicación. Hay muchos que nacen zombies, porque son hijos de zombies. Hay zombies que conviven con pensantes, con quienes tienen hijos pensantes, que por convivir con zombies y sin saber, se alimentan como zombies, se comportan como zombies y luego se convierten paulatinamente en zombies. La abuela sonríe y le pregunta a su nieto, ¿quién crees que es zombie? ¿Tu padre o tu madre? ¿Te acuerdas del muchachito que se llevó la tunda por el río en Macará y luego lo encontraron perdido? ¿Te acuerdas de la que te contó tu madre, a quien se la llevó el duende y luego apareció por un matorral del Cangrejal llorando con trenzas difíciles de soltar? La tunda es un zombi igual que el duende. Que la tunda o el duende no aparezcan como tal no es caso de alegría. Estos están entre nosotros. Autor Rafael David Rodríguez. Narró para ustedes Douglas Linares Paredes.